Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Me permito compartir pantalla. Les recordamos también que estamos transmitiendo por nuestra página de Facebook. En el caso de que alguno de ustedes por alguna situación no pueda unirse o tenga dificultades técnicas. Listo. Entonces, el webinar de esta noche y el primero de este 2025 son las reformas a la resolución ARSA de 002-2020 LDCL, que como todos conocemos son las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte para establecimientos farmacéuticos y establecimientos de dispositivos médicos. Esta reforma se hace con base en la resolución ARSA de 2024-047 DASP que se emitió el 12 de diciembre del 2024. Para aquellas personas que no me conozcan, me presento formalmente. Mi nombre es Gustavo Vázquez, soy químico farmacéutico de la Universidad Central del Ecuador, magíster en gerencia de instituciones de salud por la Universidad Técnica Particular de Loja. Soy estudiante de Derecho, igual en la Universidad Técnica Particular de Loja. Tengo un diplomado en gestión y administración farmacéutica por la Universidad del Valle de Grijalva, diplomado en buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, diplomado en Derecho Sanitario por la Universidad Latina de Guerrero. Soy auditor líder BPADT, registrado ante la ARSA y ante la SAE, auditor líder BPM y BPA en agrocalidad y la SAE, perito farmacéutico de la función judicial. Y en cuanto a mi experiencia profesional para el webinar del día de hoy, soy director técnico en varios establecimientos regulados por la ARSA, perdón, dentro de las diversas competencias que tiene cada uno de ellos. Soy docente de la Universidad Central del Ecuador y gerente general de Asesortech.es, la empresa que esta noche les trae este webinar gratuito para que ustedes tengan conocimiento de las actualizaciones o de las últimas actualizaciones que se hizo sobre las BPDs. Mientras vamos en el transcurso del webinar, si es que tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor levantan la manito virtual para nosotros poderles dar acceso al micrófono y que ustedes puedan hacer las preguntas necesarias o las escriben en el chat para poder irlas respondiendo. Entonces, como les decía, esta es la resolución ARSA de 2024-047 de ASP, dado en la ciudad de Guayaquil el 12 de diciembre del 2024. En el primer artículo nos dice que se incluya en el capítulo 2 de las abreviaturas y definiciones, en el artículo 3, la siguiente definición. Equipo de refrigeración. Se refiere a cualquier equipo cuyo propósito sea bajar la temperatura del aire y del producto y o controlar la humedad relativa. Yo considero, y como un preámbulo adicional, no vamos a exponer el día de hoy todos los artículos de la resolución, debido a que muchos de ellos simplemente tienen cambios menores en cuanto a su contenido, no en cuanto a la forma. Entonces, no son críticos en cuanto a una actualización como tal de las BPDTs. No obstante, vamos a ver aquellos artículos que desde el punto de vista de implementación y de auditoría considero que son importantes para que ustedes los tengan en cuenta y puedan desarrollarse en los diferentes ámbitos profesionales en los que ustedes están trabajando. Entonces, dentro de esto, la primera definición que me parece bastante importante es ya definir lo que es un equipo de refrigeración como tal, porque si nosotros vemos la normativa, inicialmente nos habla de cuartos fríos. Entonces, entiéndase como un cuarto frío, como un espacio en el cual está rodeado por cuatro paredes y una puerta como tal, en el que por obvias razones se pueden almacenar grandes cantidades, en este caso, de medicamentos o de dispositivos médicos. No obstante, no en todos los establecimientos como tal se requiere un cuarto frío. En muchos de los establecimientos, y esto dependerá en algunas circunstancias del tamaño como tal del establecimiento, se van a utilizar refrigeradoras o coolers validados, en este caso, para poder realizar el almacenamiento, la distribución o el transporte de los diferentes productos de cadena de frío. Entonces, como experiencia profesional, cuando tuve algunas auditorías yo en cuanto a la ARSA para poder calificar justo en una bodega pequeña, de hecho es la bodega más pequeña que yo he podido certificar, tengo que hacer ya las renovaciones para el 2026 y el rato que veíamos la validación del cuarto frío, yo les presentaba una refrigeradora, les estoy hablando por allá del año 2021. Entonces, el auditor obviamente no presenté bajo todas las exigencias de hacer una, a pesar de que la normativa no lo decía en ese entonces, se hizo una validación en este caso del cuarto frío como tal, siguiéndose las de la normativa de la OPS
OPS o MS. Me decía, es que lo que usted está necesitando es un cuarto frío, o sea, literalmente necesita una habitación en la cual usted pueda tener el dispositivo médico en este caso. Y yo le mostraba los dispositivos médicos que nosotros teníamos, que no eran, en este caso, una cantidad suficiente como para mantenerlos almacenados en pallets. Pero sí tenían un costo sumamente elevado. Entonces estábamos hablando de que el volumen, sí, de dispositivos que nosotros teníamos almacenado no superaba en una refrigeradora convencional, las comunes y corrientes, dos niveles, ¿sí? No obstante, ya teníamos almacenado alrededor de 50.000 dólares en lo que es dispositivos médicos. Entonces me decía que no, que la normativa dice que cuartos fríos y bueno, empezó un debate y se logró, en este caso logré ganar, por así decirlo, el debate, la discusión con el auditor, indicándole de que no necesito, obviamente, un cuarto frío para el volumen que yo manejo de dispositivos médicos. Ya, listo. Entonces, bueno, como les decía, en este caso, ya que se defina un equipo de refrigeración y que se puede incluir tanto una refrigeradora como un congelador y un equipo subcero dentro de lo que es la calificación y la validación de las cadenas de frío, considero que es bastante importante en el sentido de que no todas las distribuidoras, no todas las importadoras, no todas las, bueno, las comercializadoras ahora ya no requieren de las BPATs, pero no todas las casas de representación y distribuidoras de medicamentos o dispositivos médicos requieren volúmenes grandes en cuanto a la distribución hay almacenamiento de sus productos. Hay aquellos, como en el ejemplo que les puse del cliente que nosotros tenemos acá, que no maneja dispositivos en volumen, sino maneja dispositivos en costos. Entonces, a pesar de que no tiene grandes cantidades almacenadas en el establecimiento, que una refrigeradora es suficiente para poder solventar las necesidades de comercialización, maneja costos grandes en cuanto al el inventario, el stock que tiene de los dispositivos médicos. Entonces, poder realizar esto, poder tener esta ya definición y esta homologación resulta bastante importante. Siguiente, el artículo 3 me dice, sustitúyese del capítulo 2 de las abreviaturas y definiciones en el artículo 3 la definición de notificación de contratos de servicios de almacenamiento, distribución y transporte por la siguiente. Aquí ya le da, en este caso, las siglas de NC. SADT a la notificación de contratación y esto resulta bastante importante porque a partir de esta normativa se actualizan los anexos en los cuales están todos los requisitos que se necesitan, obviamente, para poder hacer la notificación de contrato, la renovación de la notificación del contrato, las notificaciones, en este caso, de las modificaciones como tal. Entonces, la notificación de contratación de los servicios corresponde a la declaración obligatoria ante la ARSA de un establecimiento farmacéutico o establecimiento de dispositivos médicos de uso humano que no cuenta con instalaciones para realizar las actividades de almacenamiento, distribución y transporte, en el cual debe indicar al establecimiento certificado con buenas prácticas que realizará el manejo de los productos como tal. Recordemos que en este caso, para poder tener o para poder realizar la comercialización de este tipo de productos, no es necesario que nosotros tengamos un local físico, sino también podemos hacer la contratación o la terciarización de los servicios para posterior a esto poder obtener el permiso de funcionamiento como tal y estar regulados ante la ARSA. El artículo 4 nos habla que elimines el capítulo 2 de las abreviaturas de definiciones en el artículo 3 la definición de organismo de inspección acreditado. Entonces ya estamos viendo desde acá uno de los cambios principales que nos da esta resolución porque como veremos más adelante, ya no vamos a contar con organismos de inspección acreditados para llevar a cabo las auditorías o las inspecciones de seguimiento de las BPDTs. Todo esto se va a manejar desde la ARSA, porque si ustedes han intentado hacer un inicio de auditoría de las BPDTs para obtener el certificado BPDT con la ARSA, manejan tiempos de agenda de 8 meses, un año. En pandemia se daba un año y medio incluso. Hay algunos que todavía siguen tratando de certificarse desde lo que se dio la fecha en pandemia como tal. Entonces, debido a esto, la ARSA optó por los organismos de inspección acreditados para poder llevar a cabo las auditorías de PDTs. Estos están más o menos, si la memoria no me falla, desde el año 2021, 2022, están funcionando estos organismos. No obstante, la ARSA va a prescindir de la utilización de estos organismos para la acreditación en BPDTs.
Comunicándome yo con ex compañeros que trabajaron en la ARSA, me comentaban que ARSA tiene planificado o está en un proceso de acreditación para, ante la OPS, la OMS, certificarse como una entidad regulatoria de alta vigilancia, de referencia en este caso. Entonces, dentro de la guía de verificación, me comentaban que hay un ítem en el cual señala que todo este tipo de auditorías de implementación y de seguimiento tienen que darse única y exclusivamente por parte de la agencia. Entonces, por esta razón, ARSA tiene que prescindir de los servicios de estos organismos de inspección acreditados para volverse una agencia de alta vigilancia. Por esa razón, a partir de aquí en adelante ya vamos a ver las fechas. Ya no contaremos con este tipo de organismos de inspección y ya veremos qué sucede con aquellos establecimientos que se han certificado con estos organismos. Entonces, también me dice que se elimine del capítulo 3 de la organización el literal C, el artículo 4. El artículo, perdón, el literal C del artículo 4 es el que está señalado aquí en negritas, que nos habla del permiso de funcionamiento del establecimiento emitido por la ARSA. Aquí también resulta importante porque recordemos en este caso que nosotros, previo a la obtención del permiso de funcionamiento, se tiene que certificar el establecimiento en BPDTs. Entonces, la normativa no me puede a mí exigir en cuanto a la organización contar ya con un permiso de funcionamiento. Si es que paso previo para la certificación, perdón, si paso previo para la obtención de este permiso, yo tengo que certificarme. Entonces, aquí la normativa estaba como que en una contradicción. Por esa parte, entonces se elimina este capítulo de allá. Más no quiere decir que de aquí en adelante ya no se necesita el permiso de funcionamiento para ese tipo de establecimientos. No, no, no. O sea, entiéndase la normativa como que el momento de realizar la auditoría de certificación no es necesario tener el permiso de funcionamiento. O sea, la ley no me puede exigir a mí tener el permiso de funcionamiento si, como digo, la auditoría de certificación es el paso previo para la obtención del permiso de funcionamiento. Solo se elimina por la contradictoriedad que se tiene en este caso del artículo. El artículo 7 me dice sustituyes el capítulo 5 infraestructura de las áreas o instalaciones para el almacenamiento. En el artículo 27 el literal E por el siguiente. Aquí el artículo 6 y el artículo 7 de hecho, hablan exactamente de lo mismo. El artículo 6 solamente me cambia el nombre, pero el artículo 7 ya es mucho más específico. Me dice que equipos de refrigeración, cámaras frías, cuartos fríos o equipos subcero en productos que requieran para su almacenamiento de condiciones especiales de temperatura. Estas áreas deben disponer de equipos controladores de condiciones establecidas, las cuales se verificarán y registrarán de conformidad con el procedimiento determinado para el efecto. Antiguamente la normativa está en la parte de abajo. Sí, solamente decía las cámaras frías, cuartos fríos o equipos subcero en productos que requieran para su almacenamiento de condiciones especiales de temperatura. Entonces, como vemos, el artículo 7 lo que nos hace es darnos una ampliación y nos hace una complementariedad, en este caso, de lo que es la definición de un equipo de refrigeración, cámara fría, cuarto frío. Tengo acá una pregunta. Dice, bajo este artículo 5 literal, ¿sería obligatoriamente el permiso de funcionamiento, la implementación y el representante técnico, obviando que el establecimiento sea certificado? Ya entendí para dónde va la pregunta. A ver, recordemos que desde las actualizaciones de la normativa que se dieron en septiembre del 2021, los establecimientos que se les quitó la obligatoriedad de la certificación en BPDTs son las casas de representación y distribuidoras que únicamente distribuyen biberones y tetinas, y también las comercializadoras de dispositivos médicos. ¿Ya? Solamente estos dos tipos de establecimientos no están obligados a certificarse en BPADTs. No obstante, están obligados a cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, que son dos cosas diferentes. Una cosa, recordemos, es el cumplimiento de la normativa como tal, y otra cosa es la certificación de las buenas prácticas. Entonces, desde el 2021, el momento que a estos dos establecimientos se les quitó la obligatoriedad de la certificación, como que quedaron en el limbo esto de el cumplimiento de las BPATs como tal. Entonces,
no había un instructivo como tal en el cual diga, a ver, esto es para una certificación y esto simplemente es para el cumplimiento. Entonces, estos dos establecimientos estaban igual en el limbo como tal, podían obtener el permiso de funcionamiento sin la necesidad de la certificación del código, en este caso BPADT, que nosotros sabemos que son para los otros tipos de establecimientos, pero quedaba todavía, ¿cómo es esto de el cumplimiento de las BPATs como tal? Entonces, por eso sacan este instructivo a finales del año anterior, que fue noviembre, diciembre, si mal no recuerdo. Entonces, este instructivo nos habla de cómo debe darse en estos dos establecimientos el cumplimiento de las BPADTs, pero no llevarles a una certificación como tal. Ya, eso es por un lado con estos dos establecimientos. Ahora, con este artículo 5 lo que estoy tratando de decirles es que la normativa, el momento que yo estoy certificando por primera vez un establecimiento, ¿sí? No me puede a mí exigir ya tener el permiso de funcionamiento, porque resulta ilógico. O sea, para obtener el permiso de funcionamiento, primero necesito certificarme en BPDTs. Pero el momento que me estoy certificando en BPDTs, la normativa dice que yo ya debo contar con el permiso de funcionamiento. Entonces es contradictorio. Por eso, en esta actualización, lo que hacen es quitarle, ¿sí? Quitarle el permiso de funcionamiento, el tener el permiso de funcionamiento obviamente publicado en cuanto a la certificación inicial de las BPADTs. Pero en las auditorías de seguimiento como tal y para el funcionamiento per se del establecimiento, sí se debe contar con el permiso de funcionamiento como tal. Solamente se lo quita porque, como digo, hay una contradicción como tal. No sé si ahí sí quedó un poquito más claro la idea. Según lo que entiendo es esto para productos, por ejemplo, como vieron, tinas y todo este tipo de productos. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Ok, Ojo, ¿no? muchas No gracias. obstante, el hecho de que no requieran certificarse en BPADTs no quiere decir que estos establecimientos no deban contar con un responsable técnico. Sí, la normativa dice que obviamente para obtener el permiso de funcionamiento no requieren de la certificación de BPDTs, más sí deben cumplir con las BPDTs y deben tener un responsable técnico a cargo. Y si estamos hablando de los dispositivos médicos, este responsable técnico tiene que ser afín a los productos que se están comercializando, de acuerdo a la resolución que se dio en el 2022, en el cual hace una ampliación de cuáles pueden ser responsables técnicos. No solamente son químicos, bioquímicos, farmacéuticos, sino también profesionales de la salud afines al dispositivo médico como tal. Sí, esa parte no se ha quitado, simplemente se está especificando cuáles son los establecimientos que deben cumplir y en qué forma. El artículo 11 me habla que dice que se sustituye el capítulo 7, no, perdón, 8 del almacenamiento, el artículo 43 por el siguiente, ¿ya? Recordemos que el artículo 43 es el que me habla sobre los mapeos térmicos. Entonces dice que se realizará un estudio de las condiciones ambientales, mapeo, de la bodega de almacenamiento. Y esta parte que está resaltada en negrillas es la ampliación total que se hace en cuanto a la normativa. Si bien en las auditorías de certificación y de seguimiento nos exigían que se haga el mapeo térmico a todos estos establecimientos y que se haga la validación de los cuartos fríos como tal, en la normativa no decía. Entonces ahí entrábamos como que digamos en contraposición con los auditores, sobre todo con los auditores de ARSA, porque si bien la normativa no especifica, ellos lo exigían. Y lo exigían con justa razón, porque obviamente nosotros no podemos almacenar o no podemos ¿cómo es esto? No podemos asegurar que las condiciones de almacenamiento se cumplan, sobre todo en aquellos establecimientos que comercializan productos de cadena de frío, si no se hace una validación de la cadena de frío, una validación de los coolers, una validación del cuarto frío o la de la refrigeradora en este caso. Entonces me dice que el mapeo tiene que ser en la bodega de almacenamiento, equipos de refrigeración, coolers, cámaras frías, cuartos fríos o equipos subcero y otras áreas donde se almacenen los productos o se mantienen almacenados temporalmente. Aquí estamos hablando, recuerden también de cross-docking, estamos hablando también del área de marcaje o antiguamente también llamada el área de acondicionamiento o del inject. Dice con el fin de asegurar que las condiciones de temperatura se mantengan durante la cadena de suministro, es decir, almacenamiento, distribución y transporte. Para los productos que requieran condiciones de almacenamiento, de refrigeración o congelación, se deberá realizar la respectiva validación de la cadena de frío. Aquí es muy diferente el hecho de que nosotros hagamos un mapeo térmico de un establecimiento, que hagamos una validación
de una cadena de frío, que hagamos una validación de un cooler, por ejemplo. ¿Sí? Tengo acá una pregunta. Me dice, buenas noches, solo para evitar confusiones, pienso que debe aclararse la diferencia entre comercializadora y distribuidora y casas de representación de dispositivos médicos. Muchas gracias. A ver, ¿cuál es la diferencia? La distribuidora y casa de representación de dispositivos médicos son aquellos establecimientos que son autorizados para la importación y distribución al por mayor. Quiere decir que ellos comercializan no al usuario final, sino la distribuidora o casa de representación comercializa en este caso a las comercializadoras, sí, que son otra figura mucho más pequeña. Las comercializadoras en este caso son aquellos establecimientos que están autorizados para la venta al por menor de dispositivos médicos. Entiéndase a la venta al por menor como aquellos usuarios que van a hacer el uso final del dispositivo médico, bien sea profesionales de la salud o bien sea el paciente como tal. Entonces, si nosotros extrapolamos esto a lo que tiene que ver en el caso de medicamentos exclusivamente, podríamos hablar que, recordemos, ¿cierto? Las casas de representación y las distribuidoras, en este caso, venden a las farmacias y las farmacias venden al paciente final. Es exactamente lo mismo. Si estamos hablando del mismo nivel, medicamento, dispositivo médico, casa de representación, distribuidora. Acá hacia abajo, estos son ventas al por mayor. Acá hacia abajo, en cuanto a medicamentos, tenemos las farmacias y acá hacia abajo, en cuanto a ventas del por menor, tenemos las comercializadoras. Entonces, las distribuidoras y casas de representación venden a las farmacias y a las comercializadoras y estas venden al usuario final. ¿Por qué? El usuario final o nosotros como pacientes o como clientes no podemos comprarle directamente a la distribuidora o a la casa de representación. Nosotros tenemos que comprarle o bien sea a la farmacia o bien sea a la comercializadora de dispositivos médicos. La primera pregunta dice, ¿las validaciones tienen que realizarse el químico o algún laboratorio acreditado? Ya. Como tal, no hay una figura ante la SAE de un establecimiento que haga las validaciones, en este caso de los coolers o los cuartos fríos. Nosotros como empresa tenemos este servicio de mapeo térmico y validación del transporte de la cadena de frío, los coolers, los cuartos fríos, las refrigeradoras. ¿Cuál es la única condición? Que nosotros debemos tener un personal capacitado, en este caso, para poder realizar las validaciones de las áreas y contar con equipos calibrados ante la SAE que deben cumplir con la norma, la ISO 17025, con el alcance de calibración de equipos de temperatura y humedad. Entonces, como tal, no hay un establecimiento, no hay una figura específica para poder realizar estas validaciones. Si ustedes cuentan con el conocimiento adecuado y cuentan con los equipos, ustedes como químicos farmacéuticos o bien pueden ofertar en este caso el servicio de la validación y del mapeo térmico o como responsables técnicos del establecimiento pueden hacerlo ustedes mismos, vuelvo y repito, si cuentan con los equipos en la cantidad adecuada. Y emitimos un informe que cumple con todas las características del anexo 8 del suplemento 9 del informe 45 de la OMS, en el cual están las directrices para poder hacer la validación de los mapeos térmicos. El anexo, a ver, el 8 es el de la validación, es el del mapeo térmico y el 9 son de las condiciones de transporte. Vamos a hablar justamente más adelante de todo esto porque antes no se incluía en la normativa, pero ahora sí ya se lo incluye, ¿sí? Entonces, si es que ustedes tienen en este caso la necesidad de hacer la validación de los cuartos fríos, las cámaras frías, los coolers o el mapeo térmico, se pueden contactar con nosotros y obviamente hacer las cotizaciones para nosotros poder emitir los informes respectivos. Como experiencia, nosotros en todas las auditorías que hemos tenido, les estoy hablando más o menos desde que empezamos funciones en el año 2020, siempre lo hemos hecho de la misma forma. A pesar de que la normativa de la ARSA en ese entonces no era tan robusta y decía que el mapeo tiene que hacerse por 7 días mínimo, 3 tomas al día, nosotros ya aplicábamos desde esa fecha el informe 45 de la OMS. Entonces, los informes que nosotros hemos emitido a nuestros diferentes clientes durante todos estos años nunca han tenido absolutamente ningún problema y de hecho han pasado siempre sin ninguna observación. Eso en cuanto a la experiencia que nosotros tenemos con este tipo de servicios. Y por esa razón hago un hincapié, porque como les digo, antes no se incluía en la normativa como tal, no obstante, ahora sí ya está mucho más robusta. ¿Qué más nos dice acá?
Esto con el fin de localizar los puntos críticos de fluctuación de temperatura y humedad relativa, la más alta y la más baja. Dicho estudio se monitoreará de manera continua por lo menos durante 7 días consecutivos y se repetirá cada 3 años. Aquí en esta parte ya de la normativa le sacan lo que dice mínimo 3 veces al día, porque claro, acorde a lo que se establece en la OMS, tiene que ser muchas más tomas al día, porque no resulta representativo el hecho de que yo tome una temperatura en la mañana, otro a mediodía y otro en la tarde durante 7 días. O sea, no estoy viendo cuáles son los cambios reales, en este caso de las fluctuaciones de temperatura y humedad. Aquí también, desde que salió la normativa en el 2020 hasta ahora, justo este artículo ha sido uno de los que más cambios ha tenido. Recordemos que inicialmente nos pedían o nos exigían exclusivamente la temperatura de 70, máximo 30 grados centígrados en temperatura y máximo 70% de humedad relativa. ¿Ya? Ahora el artículo 43 no me habla de máximos y mínimos, solo me dice cuáles van a ser los puntos más altos y los más bajos. En este caso, sí, el mapeo térmico y la validación, bueno, el mapeo térmico como tal es un poco más flexible. La validación tiene que ser exclusivamente de 2 a 8 grados, eso sí, no tiene pelea. Pero en cuanto al mapeo térmico, yo sí puedo tener ahora puntos muchos más altos de fluctuaciones, o sea, sí puedo tener puntos que sobrepasen los 30 grados centígrados o los 70% de humedad relativa, siempre y cuando yo establezca en mis procedimientos que en estos puntos críticos en específico yo no puedo almacenar productos que requieran condiciones estrictas de temperatura y humedad. No obstante, si yo tengo un dispositivo médico, ¿sí? Recordemos que los dispositivos son mucho más flexibles en cuanto al almacenamiento. Yo tengo un dispositivo médico que no se ve afectado por la temperatura, no se ve afectado por la humedad, o puede ser que tenga una humedad máxima de almacenamiento de 85% de humedad relativa y una temperatura máxima de almacenamiento de 40 grados, que sí hay en este caso de dispositivos, y yo cuento con estos dispositivos, pues bien, yo hago un mapeo térmico en este caso de mi establecimiento, tengo este punto crítico que me supera los 70-30, entonces establezco en mi procedimiento que en este punto en exclusivo no podría almacenar otro producto que no sea única y exclusivamente este dispositivo médico, que las condiciones máximas de almacenamiento son 40 grados centígrados y 85% de humedad relativa. En el resto del establecimiento que sí me cumple, puedo almacenar toda la gran variedad de productos que yo tenga y sobre todo los medicamentos que sí son restrictivos, 70-30. Incluso hay algunos medicamentos como tal que no son 70-30, son 25-30, o sea, 25 grados centígrados, 70% de humedad relativa. Entonces yo tengo que encontrar aquellos puntos en los que incluso la temperatura no ha superado los 25 grados centígrados para poder almacenar los productos en ese sitio. Tengo acá algunas preguntas que me dicen, Paulina, excelente, me queda claro, muchas gracias, me contactaré con ustedes. Excelente, Paulina, estaremos gustosos de poder atenderlos. Paulina dice, por favor, no logré escuchar si las comercializadoras necesitan de un químico farmacéutico. Sí, las comercializadoras necesitan de un responsable técnico para poder, ¿cómo es? Para poder, no para obtener el permiso de funcionamiento, pero sí para poder llevar a cabo sus actividades. Entonces, el momento que la ARSA, en este caso, visita o hace los controles posteriores, ¿sí? De este tipo de establecimientos, siempre en las guías de verificación ustedes van a encontrar el ítem que dice responsable técnico, cuáles son los datos y cuál es el número de registro ante el Ministerio de Salud o ante la ARSA, que en este caso es el TIT, ¿ya? Sí, Justamente, ya quiero pero mejorar mi CV. justamente ahí es donde empiezan las sanciones, porque muchas de las comercializadoras obviamente pueden sacar el permiso de funcionamiento como tal, pero no se han percatado de que requieren del responsable técnico del establecimiento. Entonces, el momento que la ARSA vaya a hacer la visita y pregunta cuál es el responsable técnico, pues entonces ahí obviamente no pueden dar esa información. ARSA no puede corroborar que en realidad tengan el responsable técnico y empiezan las sanciones. Eso está tipificado si la memoria no me falla, es del artículo 171 de la Ley Orgánica de Salud. Se sanciona con 5 salarios básicos unificados y clausura temporal o definitiva del establecimiento.
Siguiente pregunta, también si ya no es obligatoria la certificación BPDT, si la casa de representación ya tiene un certificado de BPDT emitido con externo ante el ARCE, se puede decidir no renovar. Ya, más adelante vamos a hablar justamente qué pasa con aquellos establecimientos que ya están certificados en BPDT con un organismo de inspección acreditado, o sea, un organismo externo. Todavía, de hecho, pueden mantener la certificación con ellos, pero hay tiempos que se deben cumplir. Dice Proaño Baus, ¿las comercializadoras también consta dentro de los tres cupos que otorga la ARSA? No. En cuanto a comercializadoras, distribuidoras y casas de representación de dispositivos médicos, no cuentan dentro de los tres cupos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un cumplimiento exclusivo de lo que nos dice la normativa, las casas de las casas de representación, las distribuidoras de dispositivos médicos y las comercializadoras de dispositivos médicos, estos tres no son considerados establecimientos farmacéuticos. Por eso la normativa dice buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte para establecimientos farmacéuticos y establecimientos comercializadores de dispositivos médicos. Entonces, aquí nosotros podríamos tener, en este caso, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Podríamos tener las responsabilidades técnicas que consideremos necesarias, siempre y cuando nosotros cumplamos, valga la redundancia, nuestra responsabilidad como técnicos de estos establecimientos. No es que simplemente presto el nombre para que el establecimiento siga funcionando y nunca en la vida lo he visitado, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que asegurarnos de que estos establecimientos en realidad almacenen, distribuyan los productos acorde a la normativa. Muchas gracias por las respuestas a sus órdenes. Verónica nos dice, buenas noches, disculpen, para el permiso de funcionamiento, en caso de decidir importar directamente, ¿se puede solo actualizar el permiso? No entiendo muy bien la pregunta, Verónica. La importación no tiene mucho que ver con el permiso de funcionamiento. Igual puedes abrir el micrófono para ampliar la pregunta, por favor. Hola Gus, buenas noches, esperando que tengas un lindo año. Te molesto, verás, mi permiso de funcionamiento está como el ítem 3.3 que solamente dice distribuidora y comercializadora de dispositivo médico de diagnóstico in vitro y dispositivos médicos en general. Por ejemplo, si yo me consigo una marca extranjera, ya obtengo mi registro sanitario. Ujú. ¿Puedo solamente actualizar el permiso de funcionamiento o debo darle de baja al uno y ahí sacar otro nuevo? No, a ver, dentro del 3.3 te incluye los dos, porque te dice distribuidoras y casas de representación, a menos que ya se haya hecho efectivo la nueva lista, porque estas listas se actualizaron a inicios del 2024. No obstante, en el sistema del ARSA sigue como tal. Y es cuando intentaron cambiar de sistema al ERP, que hasta ahora de hecho no funciona. Ahí están las nuevas categorías de los permisos de funcionamiento. No obstante, recordemos cuál es la diferencia entre una casa de representación y una distribuidora. Una casa de representación es cuando la multinacional, literalmente hablando, tiene una sede aquí en el Ecuador, que es hablando en medicamentos, por ejemplo, Pfizer, Bayer, Grunenthal. Entonces, esas son casas de representación que son el laboratorio fabricante como tal o el comercializador o la multinacional aquí en el Ecuador. Pero una distribuidora como tal puede comprar o bien sea a la casa de representación o hacer su propia importación del fabricante en el exterior. Por ponerte un ejemplo, ¿no? En los dispositivos médicos, tú puedes comprarle a quien tú quieras alrededor del mundo, ¿sí? Y esa persona o ese laboratorio, no es que porque tú le estás comprando, tú te conviertes en la sede del laboratorio acá en el Ecuador. Simplemente tú te conviertes en un distribuidor autorizado por este laboratorio aquí en el Ecuador como tal. Entonces, no, por ponerte un ejemplo, voy a dar un nombre de un laboratorio Kitasato, sí que es una marca de dispositivos médicos que nosotros manejamos. No por el hecho de que nosotros le compramos a Kitasato y somos los distribuidores oficiales de Kitasato aquí en el Ecuador, nosotros somos la casa de representación de Kitasato, no, nosotros seguimos llamándonos distribuidora XYZ, sí, pero nosotros tenemos la distribución autorizada de la marca Kitasato acá en el Ecuador. Eso a mí no me convierte en la casa de representación. Si Kitasato decidiera poner aquí en Ecuador una casa de representación, eh, lo pusiera a nombre de Kitasato Ecuador. Así como te digo, está Pfizer, Grunenthal y como tal. Entonces, no por el hecho de que tú hagas una importación como tal, tienes que cambiar o tienes que actualizar el permiso de funcionamiento. De hecho, la distribuidora también te permite hacer la importación. La única diferencia entre casa de representación
y distribuidora es la visita médica, porque las casas de representación están autorizadas para hacer la visita médica como tal, porque obviamente tienen que hacer lo que se llama en gestión farmacéutica el market access del producto y las distribuidoras como tal no tienen esta autorización. Y no sé si ahí quedó clara la pregunta. Listo, mil gracias. Ok. Shirley nos dice, buenas noches, Gustavo. En cuanto al mapeo térmico con los parámetros de temperatura y humedad, ¿esto aplica solo para almacenamiento a condiciones ambientales y para equipos de refrigeración, cámaras frías, cuartos fríos, solo aplica para parámetros de temperatura? Ya, ok. Muy buena la pregunta. Sí, el mapeo térmico sí tiene que ver con los dos parámetros, temperatura y humedad. Ya, en todos los establecimientos. En cuanto a equipos de refrigeración, cámaras frías, cuartos fríos, coolers, aplica solamente la temperatura de 2 a 8. Y como vamos a ver más adelante, en aquellos que tú necesitas una temperatura mucho más estricta, la temperatura obviamente te la dará el producto. Si tú tienes un producto que te dice almacenar, como fue en las vacunas, ¿no? De -15, me invento, ¿no? De -15 a -27 grados centígrados, entonces tú tendrás que tener un equipo sub-cero validado, sí, validado a esas condiciones. O sea, tú tienes que asegurar que tu equipo, tu cámara fría o tu equipo sub-cero se mantiene en un rango de -15 a -27 grados centígrados por el tiempo de almacenamiento que tú tengas del producto. Y ahí es lo que se tiene que hacer las llamadas pruebas de desafío, que son las que nosotros realizamos cuando hacemos las validaciones como tal. Esta parte, esta pregunta es bastante importante, incluso para que ustedes puedan defender en ese sentido las auditorías, porque nosotros como auditores por lógica, no podemos exigir que en los cuartos fríos, en las cámaras frías, se mantenga un control estricto de la humedad. O sea, resulta ilógico que yo pueda tener una temperatura de 2 a 8 grados centígrados con una humedad relativa del 70%. O sea, bajo ningún concepto se puede llegar a esas condiciones. Entonces, el momento que ustedes estén defendiendo la auditoría, recuerden que en cámaras frías o en cadena de frío como tal es única y exclusivamente la temperatura de 2 a 8, no tiene nada que ver la humedad. No sé si con eso contesto tu pregunta, Shirley. Sí, listo, Shirley, de nada. Ya, continuemos acá. Ya, entonces, como les decía en esta parte, ¿no es cierto? Aquí ya no es restrictivo en cuanto al 70-30. Yo puedo tener varias condiciones de almacenar, varias temperaturas y varias humedades en mi establecimiento. Eso es lo que nosotros conocemos los puntos críticos, la más alta y la más baja. Entonces, no es que el auditor en este caso me tiene que o me puede exigir que toda la bodega tiene que ser máximo 70-30. No, ya no. Yo puedo tener acá un punto que está 35-70, por ejemplo, aquí en esta esquinita la más alta. Simplemente establezco que en mi procedimiento ese se convierte en un punto crítico, ahí yo tendría que colocar un termohigrómetro y en este punto no podría almacenar productos que requieran temperatura de almacenamiento inferior a los 30 grados centígrados. Entonces, ¿eso cómo lo plasmo? Obviamente en mi POE de almacenamiento. El POE de almacenamiento obviamente va en conjunto con el mapeo térmico, en el cual, como digo, establezco cuáles son aquellos puntos en los que sí puedo tener un producto y en los cuales no puedo tener un producto como tal. En el siguiente, literal nos dice que este estudio determinará la ubicación de los diferentes tipos de productos de acuerdo a las condiciones de almacenamiento especificadas en la etiqueta del producto conforme lo aprobado en el registro sanitario. Entonces, aquí ustedes ya tienen las herramientas y por eso resultó bastante interesante ya que utilicen este artículo 43, porque como les digo, ya se evita que nosotros hagamos un acondicionamiento general, en este caso del establecimiento. Entonces, si yo tengo productos que, como en mis dispositivos, por ejemplo, les hablo de esta distribuidora que yo califiqué. Yo tengo productos que me dicen que no pueden superar los 25 grados centígrados y el 80% de humedad relativa. Entonces, durante el mapeo térmico que nosotros hicimos, establezco cuáles los puntos en los cuales no superan los 25 grados centígrados, que de hecho es un punto específico, muy específico en mi bodega, y solamente ahí están almacenados de estos dispositivos, y en este punto como tal es donde yo mantengo mi termigrómetro, porque yo debo controlar este punto crítico de no superar los 25. Y de hecho, a lo largo de este año, que ya hice la auditoría final del 2024, estableció que durante todo el año no superó más allá de los 24,5 grados centígrados. Entonces, durante todo el año se mantuvo la temperatura bajo las condiciones que me establecía el fabricante. No obstante, en otros puntos de esta misma bodega, sí llegaba a temperaturas de 26, 27 grados centígrados, pero ahí yo tenía almacenado productos que no eran restrictivos de temperatura.
y no eran restrictivos de humedad. Eran dispositivos como tal que no se ven afectados por la temperatura y la humedad, entonces no hay absolutamente ningún problema en cuanto al almacenamiento. Y así lo defendí yo ante el auditor. ¿Qué nos dice? Que este estudio de mapeo no excluye que en el establecimiento se deba realizar el control diario y continuo de temperatura y humedad con registros mínimos de 3 veces al día. Los registros del monitoreo de las condiciones ambientales deberán estar disponibles para la revisión. Aquí es cuando el momento que yo me quito el papel de auditor y empiezo con el papel de implementador, yo siempre sugiero que siempre se tengan equipos termigrómetros, porque si bien la normativa me dice 3 veces al día, lo habitual es en la mañana, en la tarde y en la noche antes de cerrar. Pero ¿y qué sucede con las 12 horas que son mi invento, de las 7 de la noche a las 7 de la mañana? También voy a tener excursión de temperatura, puedo tener excursiones de temperatura, puedo tener excursiones de humedad. Recuerden que las condiciones climáticas en el día no son exactamente las mismas que en la noche. Entonces yo siempre aconsejo tener equipos termigrómetros y nosotros como responsables técnicos del establecimiento, el momento que hagamos el descargo de la data, ir analizando cuál fue el comportamiento de las condiciones de almacenamiento para tomar las respectivas medidas, o sea, levantar los capas, las acciones correctivas y las acciones correctivas y preventivas. Entonces, si es que en la noche, por ejemplo, se aumenta la humedad relativa, pues entonces tendré que establecer que en horas de la noche se compre un equipo deshumidificador para bajar, en este caso, la humedad relativa. Si se ve que en la noche la temperatura disminuye por debajo de los 15 grados centígrados o por debajo de los 8 grados centígrados, que ya resulta bastante ilógico, pues entonces implementar equipos de calefacción. O si en la mañana, ¿no es cierto? En horas de la tarde, por ejemplo, ya cuando se está finalizando el día, la humedad llega hasta los 70 o los 75 y tengo productos que son restrictivos de humedad, entonces implementar los termigrómetros. Ese tipo de circunstancias son las que nosotros tenemos que tener las acciones correctivas y preventivas, descargando siempre la data. Esas son las funciones que nosotros tenemos como responsables técnicos del establecimiento. Finalmente nos dice que se excluye de este estudio de mapeo a las distribuidoras de gases medicinales. Eso siempre ha sido, ¿sí? Recordemos que las distribuidoras de gases medicinales nos dice la normativa que la temperatura de almacenamiento debe ser por debajo de los 52 grados centígrados. Entonces, llegar a 52 grados centígrados en un establecimiento, al menos aquí en Quito, imposible. De hecho, se convertiría en una temperatura no soportable por el cuerpo humano. Nos estamos yendo un poquito ya a lo que tiene que ver con el Ministerio del Trabajo. Sigamos, por favor. El artículo 17, nos vamos a saltar hasta el 17, nos habla del capítulo 13 de los requisitos y procedimientos para otorgar el certificado BPADT. Nos cambia el artículo 102, 103 y 104 por los siguientes. Yo he considerado que uno de los más importantes, al menos en ese artículo, es el 103, que nos dice toda notificación de cambio y modificación en la notificación de contratación de servicios de almacenamiento, distribución y transporte. Me dicen que tenemos una pregunta. Dice, entiendo, a ver, me dice buenas noches. Entiendo que el mapeo no es necesario realizar en los cuartos de almacenamiento de las distribuidoras de gases medicinales. Sí, correcto, Ana. Cuando ustedes tienen almacenados gases medicinales, sí, bien sea toda la distribuidora de gases medicinales o un cuarto exclusivo para almacenamiento de los tanques, este cuarto en exclusivo y este y únicamente este cuarto que está destinado solamente para gases medicinales, no es necesario que se realice el mapeo térmico, es lo que nos dice. Tampoco, no, tampoco el control ambiental diario. No, en distribuidoras de gases medicinales no se debe llevar el control a ver, no se debe hacer ni el mapeo térmico, no se debe llevar ni el control en el establecimiento, ni tampoco se debe llevar el control de temperatura y humedad durante el transporte. Sí, eso, ojo, repito, única y exclusivamente en gases medicinales. Ya, a ver, aquí el 103 nos habla, ¿no es cierto?, de todas aquellas notificaciones de cambio en las BPTs que deben llevarse en el término de 15 días de haberse suscitado la modificación o cambio, para lo cual el propietario debe acogerse a lo que dice el anexo 3 de la presente normativa. Yo les había compartido ya la normativa en nuestro grupo, igual la semana anterior o en el transcurso de esta semana, cuando sacamos de este webinar. Ahí ustedes pueden ver todo lo que cambian los anexos. De hecho, son 5 anexos que hacen las modificaciones. No tienen que ver mucho al caso con este webinar, más sí, obviamente, señalarles de que hubieron algunos cambios y ustedes deben estar pendientes de acorde a qué anexo ustedes van a necesitar para poder realizar estas modificaciones. Nos habla aquí y
se hace mucho más específico, ya el 103, que las notificaciones de cambios permitidas en el certificado BPDT son inclusión de tipo de establecimiento, cambio de representante técnico, cambio de sistema documental o manual a un sistema informático y cambio del tamaño de empresa. Aquí, por ejemplo, en esto de cambio de sistema documental o manual a un sistema informático, es porque también hay una parte de la normativa que dice que nosotros, si nosotros tenemos un almacenamiento organizado, de hecho, no requeriríamos, no debemos o no es obligatorio que nosotros tengamos un sistema informático validado. Salvo que nosotros tengamos un sistema de almacenamiento caótico, obligatoriamente debemos contar con un sistema informático y este sistema informático sí debe estar validado. ¿Qué es lo que sucede? Que siempre las auditorías de ARSA han sido lo mismo, ¿no? Mapeo térmico de todo el establecimiento en 70-30, sistema, validación del sistema. Entonces no se pone, no se ha tomado en consideración estos puntos de la normativa que son muy específicos y que no se han modificado en las guías de inspección en el anexo 2, a pesar de que ahora el anexo 2 de las BPDTs ya está actualizado. Sí, incluso se ha separado la parte de cross-docking que antes era no era muy específico, ¿no? El almacenamiento normal y el almacenamiento cross-docking. Si ustedes revisan el anexo 2, la actualización se hizo justamente en noviembre de este año, ¿sí? Están actualizados ya todos los ítems y los digo porque justamente como yo hice mi auditoría del establecimiento en diciembre, yo ya verifiqué el anexo y está cambiado absolutamente todo. Entonces, les sugiero que revisen igual sus anexos para el momento de que ustedes o estén haciendo la implementación o les toque hacer sus auditorías. Las modificaciones permitidas al certificado BPADT son cambio de RUC, cambio de razón social, cambio de representante legal, la cambio de dirección y el número de establecimiento. En este caso tiene que ver única y exclusivamente con la normativa, perdón, con la nomenclatura. Recuerden que si ustedes van a migrar totalmente el espacio físico o el sitio de almacenamiento en este nuevo espacio, tienen que ustedes tramitar un nuevo certificado BPADT, tienen que certificar nuevamente este establecimiento. Inclusión de placas vehiculares certificados dentro de un establecimiento certificado perteneciente a una misma razón social. Aquí ustedes pueden incluir bien sean las placas de sus vehículos propios o las placas, en este caso, o un contrato de tercerización del transporte. Cambio del domicilio operativo. Esto me dice únicamente para transporte que no cuente con el área de cross-docking. Las notificaciones en los cambios permitidos en la notificación. Aquí estamos hablando de la contratación de los servicios. O sea, cuando tercerizamos, son inclusión del tipo de establecimiento, cambio de representante técnico y cambio de la empresa. Las modificaciones igual permitidas en la notificación de la contratación, cambio del RUC, cambio de razón social, cambio de representante legal, cambio de dirección, desistimiento o eliminación de las áreas y el cambio de contratación de los servicios de almacenamiento, distribución y transporte. Puede ser que incluyan o excluyan alguno de estos. Justamente el artículo 18, el 19 y el 20 ya eliminan los capítulos 14, 15, 16 y 17 que nos hablan sobre la certificación, el seguimiento, la renovación de las BPDTs con los organismos de inspección acreditados, los externos. Entonces, como ustedes ven, se eliminan los artículos del 105 al 120. Sí, se eliminan absolutamente todos. Ya no vamos a contar con organismos de inspección, pero vamos a ver en las siguientes diapositivas en qué tiempo. En el artículo 24 nos dice que se sustituyen las disposiciones generales, la octava por la siguiente. Aquí nos dice que los establecimientos farmacéuticos y los establecimientos de dispositivos médicos que obtuvieron el certificado BPDT con los OIA, o sea, los organismos de inspección acreditados en la SAE, deben realizar la renovación del mismo con la ARSA, ¿sí? Conforme a lo descrito en el capítulo 13 de la presente normativa. Sin embargo, en caso de requerir realizar notificaciones o modificaciones en el certificado de BPDT, durante la vigencia del mismo deben solicitar al OIA que les otorgó el certificado. A ver, específicamente dice que si ustedes de aquí en adelante, sí, estamos ya a 6 meses de que esta normativa entre en, ¿cómo es? En funcionamiento. Ustedes tienen que hacer la renovación de las BPADTs. Ustedes tienen que, y la tenían con un OIA, ¿sí? Ustedes tienen que renovar las BPADTs con la ARSA, ¿ya? Con la ARSA, la renovación. Si durante estos 6 meses ustedes tienen que hacer una modificación de las BPADTs, todavía pueden hacerlo con su OIA, con su organismo de inspección acreditado. Sí, esto es lo que nos está diciendo esta disposición general.
Si van a hacer la renovación con la ARSA, si van a hacer la modificación dentro de estos 6 meses, todavía pueden hacerlo con el OIA. Dice, cuando se considere necesario y en cualquier momento la ARSA a través de su personal técnico podrá realizar inspecciones de seguimiento y control a los establecimientos que se certificaron con un OIA con el fin de verificar el cumplimiento de la presente normativa. El artículo 26 nos dice, en las disposiciones generales, dice la 16ª, la solicitud de cancelación voluntaria de certificado de BPDT o de notificación de contratos de BPDT no tendrá costo, ¿sí? Siguen sin tener un costo. Esto sí había un rumor de que la homologación, en este caso el contrato, la notificación de contrato, iba a tener un costo para todos los establecimientos. No obstante, como vemos aquí, siguen sin tener un costo como tal hasta el día de hoy. Aquí nos habla ya que el estudio de mapeo térmico se realizará de conformidad con el anexo 9, serie de informes técnicos de la Organización Mundial de la Salud OMS número 961, el suplemento 8, mapeo de temperatura de áreas de almacenamiento o documento que lo reemplace o sustituya. Y es justamente la fotografía que les pongo en la parte de acá abajo. Entonces, como ven, es el suplemento 8 del anexo 9 del informe 45 de la OMS, que eso está vigente desde mayo del 2015. Imagínense, ya estamos por cumplir ya 10 años de que está vigente esta normativa de acá. Entonces, antes, simplemente lo que decía es que los mapeos térmicos tienen que hacerse acorde a la normativa nacional o internacional. Sí, no decía más, no había ninguna referencia en específico. Con esto, obligatoriamente, sí, repito, obligatoriamente, todos los mapeos térmicos tendrán que hacerse con base en lo que nos dice este suplemento 8. En cuanto a la colocación de los equipos, el número de equipos, la distancia que tiene que tener un equipo del uno al otro, cuáles son los puntos críticos que se deben ver, cuáles son las características que se deben determinar antes de realizar el mapeo térmico, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, como yo les decía, nosotros desde que empezamos nuestras actividades como empresa, siempre hemos hecho nuestros mapeos térmicos para los clientes con base en este suplemento 8 y no hemos tenido hasta el momento absolutamente ningún problema. De hecho, en algunas auditorías, esto lo digo como experiencia profesional, personal, en algunas auditorías hay algunos auditores que no tenían incluso conocimiento de que existía esta normativa. Entonces, para ellos, sí hubo una vez una observación que me decía, pero es que aquí dice que usted tiene que hacerlo durante 7 días y 3 puntos, y aquí me está tomando un montón de puntos. Yo le digo, sí, pero la normativa dice mínimo 3. No me dice que tengo que hacer exclusivamente con los 3, dice como mínimo 3 puntos. Entonces yo puedo tener los puntos que yo considere. Aparte, yo me estoy rigiendo a un documento internacional de la OMS. Y el auditor en ese entonces se quedó como que, bueno, sí, a ver, revisemos. Revisó y claro, nuestros informes tienen un compendio bastante extenso de hojas y un compendio bastante extenso de los puntos en los cuales nosotros descargamos la data de los documentos. Entonces el auditor estaba revisando y decía, bueno, sí, sí, cumple las condiciones de temperatura del establecimiento. No, claro, ahí está en las conclusiones de que sí está cumpliendo. Ya, ok, pasado. Siguiente ítem. Sí, entonces esto me pasó igual hace algunos años con un auditor de la zona 1 o de la zona 2 si no estoy mal. ¿Ya? Entonces ahora ya se vuelve mucho más específico. Esto igual para que tomen en consideración, si es que ustedes ya tienen que hacer un nuevo mapeo térmico de su establecimiento, ya tienen que regirse a esta normativa. Tengo aquí una pregunta. Dice, por favor, ¿las comercializadoras pueden realizar la visita médica o solamente las casas de representación? Solamente las casas de representación pueden realizar visita médica. Sí, las comercializadoras, como les digo, para lo único que están autorizadas es para la venta al por menor de los dispositivos médicos al usuario final. Estas definiciones de venta al por mayor y venta al por menor, estas definiciones de venta al por mayor y venta al por menor, ustedes la encuentran en la normativa que sale en enero del 2024 sobre los permisos de funcionamiento para establecimientos bajo vigilancia sanitaria de la ARSA. Ahí ustedes encuentran la definición de venta al por mayor, la definición de venta al por menor y claro, también les habla sobre lo que habíamos dado uno de los primeros webinars del año anterior, que fue justamente que los establecimientos farmacéuticos deben cumplir con farmacovigilancia para la renovación del permiso de funcionamiento. Ese fue el boom, en este caso, de la normativa
el año anterior. Disposiciones transitorias. La primera, el instructivo externo, directrices para los organismos de inspección acreditados con fines de certificación de buenas prácticas de almacenamiento, distribución o transporte para establecer. Ya, a ver, entonces me dice que este instructivo externo, ¿sí? Estará vigente hasta el plazo de 3 años contados a partir de la entrada de vigencia de la presente resolución. Una vez finalizado el plazo antes mencionado, la ARSA procederá con la derogación del mismo. ¿Cómo interpretamos esto? A ver, esta normativa, y como dice más adelante, voy a adelantarme a la siguiente diapositiva para poder entender, ¿no? ¿Sí? Esta normativa se da en la ciudad de Guayaquil el 12 de diciembre del 2024, pero como nos dice acá, la presente resolución entrará en vigencia en el plazo de 6 meses contados a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. De hecho, todavía no se ha publicado en el registro oficial. Entonces, quiere decir que esta normativa que les estamos exponiendo la noche de hoy entrará en vigencia a partir del 12 de junio del 2025. Por esa razón es que en esta disposición transitoria primera nos dice que esto todavía estará vigente en 3 años. Quiere decir que aquellas empresas o aquellos establecimientos que en el transcurso de estos 6 meses todavía pueden certificarse con un organismo de inspección acreditado. O sea, si lo hacen antes del 12 de junio del 2025, todavía pueden hacerlo con un organismo de inspección acreditado. Solamente si tienen que hacer la renovación, ¿sí? Lo hacen con la ARSA. Si van a hacer la certificación, todavía pueden hacerlo con un OIA. Entonces, como la normativa todavía me da 6 meses plazo para que entre en vigencia durante estos 6 meses, yo todavía puedo contratar los servicios de un organismo de inspección acreditado para mi certificación de la bodega y claro, durante los 3 años siguientes este organismo de inspección acreditado tendrá que hacerme las auditorías de seguimiento como tal. Pero de aquí a 3 años, cuando me toque hacer la renovación, ¿sí? La renovación del certificado BPDT, yo obligatoriamente tengo que hacerlo con la ARSA. Yo trabajo con un organismo de inspección acreditado y de hecho hasta diciembre del año anterior, o sea, la semana anterior, nosotros ya hemos culminado las auditorías de seguimiento del primer año. Entonces, con esos establecimientos, nosotros todavía vamos a trabajar 2 años más, a pesar de que la normativa, como les digo, ya va a entrar en vigencia en julio del 2020, el 12 de junio del 2025. Entonces, para la renovación, estos establecimientos que nosotros estamos haciendo las auditorías ya tendrán que hacerlo con la ARSA, pero en los años siguientes todavía nosotros tenemos que hacer las auditorías de seguimiento como tal. Entonces, si es que ustedes tienen un cliente en el cual están en el proceso de certificación y necesitan en hacer un tiempo récord, y me hablo tiempo récord porque si ustedes se contactan con los organismos, al menos con el que yo trabajo, nosotros agendamos las inspecciones en máximo 15 días. Sí, obviamente porque ustedes necesitan 5 días previos a la fecha de la auditoría notificar a la ARSA que se va a realizar a cabo la auditoría. Eso lo dicen los artículos de esta misma normativa. Entonces nosotros en máximo 15 días ya les hacemos la auditoría de inspección. Entonces no es como en la ARSA que si ustedes ingresan la solicitud de certificación, les van a dar un turno de aquí posiblemente a 8 meses. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Entonces vuelvo y repito, si tienen todavía un establecimiento que lo van a certificar por primera vez, y necesitan un tiempo récord, háganlo con un organismo de inspección acreditado. Segunda, las solicitudes que se encuentran en trámite de obtención o renovación de las BPDTs con un organismo de inspección acreditado ingresadas previos a la entrada en vigencia de la presente resolución podrán culminar su proceso de obtención o renovación conforme a los lineamientos descritos en el instructivo externo, directrices para los organismos. Miren, aquí ya me dicen, ¿no es cierto?, que yo puedo hacer en este caso todavía dentro de estos 6 meses hasta que entre en vigencia la normativa, todavía puedo hacer la certificación con los OIA. La tercera, en el plazo de 6 meses, contados a partir de la publicación de la presente normativa en el registro oficial, la ARSA actualizará los instructivos necesarios para su aplicación como tal. Finalmente, en la disposición final, como les decía, encargarse de esta ejecución se va a encargar la Coordinación Técnica de Certificaciones y Autorizaciones de BPDTs o quien ejerza sus competencias y, como ven, la presente resolución entra en vigencia en el plazo de 6 meses contados a partir de su suscripción. Contados a partir de su suscripción quiere decir la fecha en la que se hace la firma. Entonces, por eso
tenemos que contar del 12 de diciembre del 2024, 6 meses son 12 de junio del 2025. Ojo, aquí sí hay que ser bastante específicos en cuándo entran en vigencia, porque sí hay algunas normativas en las que dice que entrará en vigencia a partir de su registro en el registro oficial. Aquí nos dice que contemos de la suscripción. ¿Ya? Entonces, hasta aquí es el webinar del día de hoy. No obstante, les dejo de antemano nuestro siguiente curso debido a que las condiciones obviamente del mapeo térmico ya cambian, se vuelven más específicos y debido a la experiencia que nosotros tenemos, hemos decidido como empresa sacar el curso de mapeo térmico y validación de cadena de frío que se dictará por mi colega Alexander Venegas. Las fechas las estamos coordinando justamente para obtener el auspicio por parte del Ministerio de Salud Pública para que ustedes puedan hacer valederos estos certificados ante las auditorías que ustedes tengan, bien sea con los organismos de inspección acreditados o bien sea con la ARSA. Entonces, igual, el momento que nosotros ya definamos las fechas y tengamos la autorización por parte del Ministerio de Salud Pública, les publicaremos en nuestros grupos de WhatsApp los costos, el temario y cuáles son las fechas en las cuales se dará este curso. Sin más, les agradezco por la presencia de esta noche. Les felicito a ustedes por iniciar el año con un curso, con un webinar, en este caso de actualización para el desempeño de sus funciones. Les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Y aquí también pueden ver los contactos por si ustedes requieren esta parte de la validación de los cuartos fríos, de los coolers y de la cadena de frío como tal o un mapeo térmico.